Hola a todos, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de QPrime. Un día más agradezco su asistencia a este webinar de apertura con informe de mercado de Estados Unidos. Antes de pasar al trader, como siempre me gusta, pues bueno, hacer un breve repaso, un breve resumen a la situación actual de los mercados, ¿vale? Eh, Aquí hacemos un breve resumen como siempre, en el cual esta semana el mercado entra en una sesión con una evolución clara. El escenario deja de ser únicamente incierto y empieza a mostrar señales reales de desgaste, como vamos a ver posteriormente. Si el lunes hablábamos de validación de riesgo, hoy el cambio es más sutil, pero más importante. El mercado ya no solo convive con la incertidumbre, sino que empieza a deteriorarse dentro de esta incertidumbre, ¿vale? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. La guerra sigue marcando obviamente la situación, la evolución de la guerra en Irán y la tregua y las reuniones para alcanzar un acuerdo de paz. Y aunque la tregua sigue vigente, cada vez es menos funcional, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque aunque tenemos un marco de negociador activo, Estados Unidos extiende la tregua sin fecha límite, se mantiene la mediación internacional en Pakistán y se habla de nuevas rondas de diálogo, pero siguen con síntomas evidentes de bloqueo, ¿vale? Entonces, Irán acusa a Estados Unidos de incumplir la tregua por incautaciones de diferentes barcos en el Estrecho de Hormuz, sin avances tangibles tras vencer los plazos iniciales, y nos encontramos un momento en el cual el tono diplomático se está endureciendo. También el impacto operativo en Hormuz, el tráfico marítimo se ha reducido un 25%, Estados Unidos ha incautado cargueros iraníes y hostigamiento de buques comerciales por fuerzas iraníes. Entonces, vemos que hay tensión en este estrecho de Hormuz por ambas partes, tanto por Irán como por Estados Unidos. La tregua pierde capacidad de ancla y se convierte en un marco inestable. Riesgo de incidente no descontado estimado en torno al 25%. ¿Vale? ¿Y esto qué está produciendo? Pues está produciendo que otra vez esta semana tengamos una fuerte subida del petróleo, ¿vale? Si la semana pasada tuvimos un descenso bastante fuerte y cerramos por debajo de los $100, en torno a los 92 o 93 dólares, la semana estamos cotizando hoy en torno a los 105 o 107 dólares por sesión, perdón, por el barril de Brent. En la sesión de hoy hemos llegado a 107. Ahora veremos cuando pasemos al trader en cuánto estamos ahora mismo. El West Texas, por su parte, también se está acercando peligrosamente a los 100 dólares por barril. Lo que estamos viendo es de que hay una interrupción estimada en el suministro de 13 millones de barriles por día, ¿vale? Siendo la proyección más extrema, en un escenario extremo en el cual pudiésemos ver que no se llega a un acuerdo y que se sigue con esas tensiones, pues se podría llegar a una proyección extrema de 150 dólares por barril. Pero lo más importante de todo esto viene de la advertencia de PIMCO, ¿vale? PIMCO advierte de que el shock energético no es temporal, sino que es prolongado. El mercado deja de descontar un evento y empieza a descontar un régimen, ¿vale? Esto tiene una implicación muy clara. La presión estructural sobre inflación y crecimiento. Y esto provoca un riesgo creciente de desinflación. Que tener en cuenta que el petróleo elevado de manera sostenida, pues va a aumentar, obviamente, de manera irremediable lo que es la inflación. Y al incrementar la inflación, pues probablemente lo que se va a ver y lo que se está produciendo es que un retraso en las bajadas de tipo de interés, en los planes de los bancos centrales para bajar tipo de interés este año 2026, tal y como se preveía el año pasado. ¿Vale? Y la renta variable, pues estamos viendo que, bueno, aunque es cierto que Estados Unidos está en máximos históricos, ¿vale? Las sesiones, pero estamos viendo que, y todo esto se ha producido sobre todo después, fue una fuerte subida después de que se anunciase la tregua hace 2 semanas, se ha recuperado no solamente lo perdido cuando inició la guerra, sino que encima, pues vamos para adelante, pero esto es un claro ejemplo más de lo que llevamos hablando durante mucho tiempo, es decir, de la clara descorrelación que existe entre los mercados financieros y la economía global y la situación geopolítica, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en una tensa calma y los mercados financieros suben con bastante euforia. Pese a que ayer tuvimos un cierre negativo completo en Estados Unidos. Los cuatro índices principales americanos cerraron en negativo. Hoy los futuros venían en tono mixto, ¿vale? Y ahora veremos cómo ha abierto. Venían con positivas subidas tanto el Standard Poor's como el Nasdaq, mientras que el Dow Jones venía con descensos, ¿vale? La apertura se nos hace unos minutos, ahora cuando pasemos al trader veremos cómo ha venido la apertura. Pero en el comportamiento global, mientras que veíamos que en Asia, tanto el Nikkei como el Hansen subían, ¿vale? Y el Kospi, que será prácticamente plano, vemos como la sesión europea hoy, cuando hacemos el informe de mercado, cotizaba completamente en rojo, ¿vale? Entonces, el mercado pierde sincronización global, ya no van todos al alza o a la baja, sino que vemos como que
no vemos una coordinación clara entre los índices americanos y europeos. Y ahora vamos a ver por qué. Y Europa se posiciona como el aún más débil, aumentando la fragilidad estructural del conjunto. El intermarket, en el mercado intermarket, tenemos una presión clara, pero sin validación de pánico, ¿vale? El petróleo, ya hemos hablado de él, un petróleo fuerte. El oro no actúa como cobertura refugio, el oro cedía hoy ligeramente un 53%, la plata también con un descenso en torno al 1%, el cobre mostraba más debilidad, un 50%, y el Bitcoin se mantenía más o menos con un ligero avance, más o menos en torno a 77.500, ¿vale? Pero no tiene una tendencia clara en los últimos días. De hecho, vamos a ver cuando pasemos al gráfico semanal, el gráfico semanal en Bitcoin, veremos que se sigue enfrentando la misma resistencia que estábamos la semana pasada, ¿vale? Y el mercado no está en modo risk off, ¿vale? Pero no hay un flujo hacia activos refugio, pero tampoco hay confianza en el crecimiento, tampoco vemos que se decida por crecer de manera clara y uniforme, ¿vale? El ajuste es interno y no una huida generalizada. Entonces vemos cómo hay bastante incertidumbre, ¿vale? El mercado no está huyendo, pero tampoco está con, ¿vale? Nosotros empresariales, pues se confirma el cambio de régimen que veníamos hablando en los últimos informes del mercado y tanto escritos como en los webinars. El nivel de exigencia ha subido significativamente. Y ya los datos lo confirman de forma contundente y aparentemente contradictoria. Porque lo que estamos viendo es de que estamos viendo que hay empresas, exceptuando Intel, que ayer batió resultados de manera muy clara y subieron hasta algo un 27%, una fuerte subida, tanto American Express como Thermo Fisher baten previsiones, pero caen, ¿vale? En cambio, Lockheed Martin no convence, cayó y bueno, pues este no cumplió expectativas, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es que el mercado ya no premia resultados, sino que exige convicción. Ya no se vale combatir expectativas. Ya no es suficiente, las expectativas ya no es suficiente solamente para una visibilidad futura, ¿vale? Es decir, tenemos ya lo que son las proyecciones futuras, es importantísimo que sean del todo convincentes para el mercado, porque realmente estamos viendo que empresas, no solamente en las últimas sesiones estamos viendo que muchas empresas con beneficios, no solamente beneficios, sino que están superando tanto los beneficios por acción como los ingresos y están teniendo caídas en los mercados, ¿vale? Entonces, ya no solamente estamos validando los resultados, sino que también es muy importante las previsiones futuras, ¿vale? Si pasamos a la macroeconomía, y aquí vamos a ver por qué Europa está siendo más afectada que Estados Unidos, mercados americanos, pues al igual que sucedió con el IFO alemán, el IFO se publicó, si no me falla la memoria, el martes o jueves de esta semana. Perdón, el CEU. El índice CEU se publicó hace esta semana, el martes o el miércoles, si no me falla la memoria, también fue negativo. Lo hablamos en el informe de mercado diario para los clientes. Y hoy el IFO alemán pues refuerza esta señal adelantada por el CEU, ya que vemos que el IFO alemán en los tres valores de desconfianza empresarial, expectativa y situación actual ha sido peor de lo esperado. ¿Vale? No solamente peor de lo esperado, sino que también ha sido inferior a los datos anteriores. Entonces estamos viendo cómo hay un deterioro claro en la economía alemana, que es el motor europeo, y este deterioro macro deja de ser anticipado y pasa a ser confirmado. Es decir, ya estamos viendo confirmaciones no solamente en el CEU, sino en el IFO y también, bueno, pues de otros indicadores. Y esto obviamente, pues que Europa combina el shock externo más la debilidad interna. Europa depende muchísimo energéticamente del exterior y mostramos signos de debilidad porque, bueno, al final todo esto pues, nos afecta a la inflación, a la economía, etcétera, ¿vale? Entonces, Europa se consolida como la región más vulnerable del escenario actual. Y esto es importantísimo. Y como conclusión estratégica, podemos hablar de que el mercado aguanta, pero cada vez peor. Es decir, no estamos viendo que haya, pese a que se está intentando llegar a un acuerdo de paz y a negociar unas condiciones, bueno, para acabar con esta situación, no hay un impulso, no hay una claridad clara en todos los mercados, ¿vale? Hasta ahora tenemos un equilibrio más o menos inestable. Tenemos el riesgo activo pero contenido, porque aunque estamos en conversaciones, hay tensiones en Hormuz, hay tensiones diplomáticas, en el Líbano también Israel pues, nos está cumpliendo todo el alto al fuego, pues bueno. Y tenemos incertidumbre sin un deterioro visible, ¿vale? Factores convergentes, ¿vale? Geopolítica bloqueada por fricción operativa, energía en tendencia estructuralmente alcista, renta variable, penetración y sincronización,
macro deteriorándose, especialmente en Europa, y resultados bajo mayor exigencia. Al mismo tiempo, no hay pánico, no hay crisis validada, pero sí hay una incomodidad creciente, ¿vale? Factores a vigilar, ¿vale? Pues las claves a vigilar serán negociaciones geopolíticas, el riesgo de incidente en Hormuz, la duración del shock energético, la confirmación macro en Europa, es decir, veremos si hay nuevos datos que confirmen o mover el dinero en Europa, ¿vale? Y todos los datos empresariales hay que evaluar con lupa lo que está sucediendo con los datos empresariales, es decir, la capacidad de los estados por sostener valoraciones con mayor exigencia de lo que estamos teniendo ahora mismo de los clientes. Entonces, ya no nos vale tener buenos datos, sino que también las valoraciones futuras, las previsiones son muy importantes, ¿vale? Y bueno, ahora mismo nos encontramos en un escenario base, tenemos un ajuste progresivo sin crisis, ¿vale? No estamos en crisis, pero mm, no hay pánico, pero sí tenemos desgaste, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener una vigilancia activa sobre los focos que estábamos hablando anteriormente y ver cómo evoluciona el mercado en los próximos días. Esto es todo el informe de mercado que hemos mandado a los clientes hoy. Y ahora, antes de pasar a MetaTrader, me gustaría pasar para que viésemos primero cómo ha abierto el mercado americano. ¿Vale? Aquí tenemos la página de Investing y vemos como el mercado americano ha abierto como veían los futuros, el Dow Jones en negativo y el Standard Poor's en positivo. ¿Vale? El Russell prácticamente plano. Pero la sesión europea, ¿vale? Si vemos a la sesión europea, vamos a ver que cotiza prácticamente bueno, todo en rojo menos el índice holandés, ¿vale? Todos en rojo. De hecho, el IBEX 25 cede un 1,09%, el DAX 0,10, bastante suave realmente, el CAC 0,77%, el FTSE británico cede un 0,60% y el Eurostoxx cede un 0,18%. ¿Vale? Mientras que en materias primas, pues estamos viendo cómo, bueno, aquí lo podemos ver tranquilamente, las materias primas vemos como el petróleo Brent ahora mismo se encuentra en torno a los $105, el Brent en 95, es decir, se ha relajado un poco respecto a esta mañana, pero vemos que el oro y la plata están prácticamente planos, ¿vale? Entonces hay bastante incertidumbre en lo que dicen los mercados financieros ahora mismo. Vamos a pasar a MetaTrader para analizar rápidamente los principales niveles y empezamos con el petróleo, ¿vale? Este gráfico semanal del petróleo y vemos como después de 2 semanas bajistas, ¿vale? Esta semana la incertidumbre, como hemos dicho, se ha vuelto a instalar en los mercados. Estamos viendo cómo esta semana sube un 14%, aunque en el mes tenemos un 0,5%, pero esta semana recuperamos un 14%, ¿vale? Y estamos viendo cómo el mercado, bueno, pues está otra vez instaurando, podemos cerrar la semana por encima de los $100 por barril. Y esto, como hemos comentado muchas veces, es un nivel psicológico muy importante porque puede marcar muchísimo el futuro de la inflación, ¿vale? Y esto pues puede hacer que la inflación se mantenga elevada de manera sostenida durante mucho más tiempo. Entonces, estamos viendo cómo hemos tenido un rebote. La semana pasada nos apoyamos en la media móvil de 18 sesiones, ¿vale? Hemos salido un poco, de hecho, estamos esta semana subiendo saliendo de la sobrecompra acumulada, ¿vale? Entonces, esto también es importante que tengamos en cuenta que con las 2 últimas semanas de bajadas, hemos aliviado un poco la sobrecompra. Y tras aliviar la sobrecompra, no solamente no es que no haya descendido, sino que encima es que ha subido con bastante fuerza esta semana el precio del petróleo, ¿vale? Y esto no es más que el reflejo de la incertidumbre que venimos hablando en los últimos informes del mercado, ¿vale? Como digo, las últimas veces, como he dicho las últimas semanas, mientras el petróleo ahora mismo es muy difícil que hagamos una valoración, que podamos decir niveles clave. El único nivel clave ahora mismo son los $100, que si estamos por encima o por debajo. Y esto obviamente, como vemos, cambia cada día en función de la situación y de las noticias que vayamos recibiendo. ¿Vale? Entonces, hay que estar muy atentos, pero es muy importante esa situación en la que volvemos a cotizar en torno a los $105 por barril. Y bueno, aunque todavía queda para máximos, que estamos en torno a 120, pero bueno, ya estamos otra vez por encima de los 100. Esto es peligroso, ¿vale? Por su parte, el oro, vemos que el oro en los últimos días, ¿vale? Pasamos del gráfico diario, pues si pasamos al gráfico semanal, vamos a ver igualmente, hemos entrado en las últimas semanas en un momento lateral, ¿vale? Apoyándonos en sus medias móviles de corto y medio plazo. Es decir, que no somos capaces ni de romper al alza ni de romper a la baja y que esas dos medidas cada vez están más paralelas y más plenas, ¿vale? Entonces, estamos en un momento de indecisión, que obviamente el oro, si finalmente supongamos que no se llega a un acuerdo y que se endurecen y bueno, pues hay bastantes analistas que están hablando de que si la situación con Irán no se soluciona pronto y que no se aclaran las negociaciones y que vuelve la violencia, batallas, etcétera, etcétera, pues podríamos tener una fuerte subida del oro que pudiese buscar los niveles de máximos históricos, ¿vale?
Lo que hemos hablado las últimas semanas, mientras no superemos los $5.000 por onza y la línea de tendencia bajista, no podemos esperar que vaya a haber ningún fuerte impulso. De hecho, estamos viendo como hay un movimiento lateral bastante claro en estas últimas semanas, ¿vale? Y bueno, pues como soportes tendríamos la franja esta, naranja que tenemos aquí, que sería la zona coincidente ya prácticamente con su media de 200. Entonces, soporte principal, esta zona de aquí, resistencia, esta zona de aquí. Ahora mismo nos encontramos en el rango intermedio, por así decirlo. No tenemos ningún tipo de tendencia ni ningún tipo de claridad. De hecho, vemos como su indicador MACD es prácticamente plano, por debajo de cero, pero prácticamente plano. ¿Vale? Entonces no podemos ver, no podemos discernir si los alcistas o los bajistas están tomando el control del mercado. ¿Vale? La plata, situación técnica muy similar, que en las últimas semanas también estamos en un punto lateral. Sí que es cierto que tendríamos esta resistencia más clara. De hecho, fue rechazado hace unos pocos días de la resistencia que teníamos marcada. Pero bueno, realmente es un momento lateral bastante claro y que bueno, va a depender también bastante de lo que haga el oro en los próximos días, ¿vale? Si el oro pues rompe la baja y bueno, finalmente toma una tendencia bajista y cae, pues probablemente la plata se vea arrastrada igualmente, ¿vale? Por eso. Bitcoin. Bitcoin son unos protagonistas, como comentaba. Al igual que la semana pasada, nos seguimos enfrentando a su resistencia que vemos en el gráfico semanal, zona alta del canal este que tenemos aquí alcista, con su media de 18 sesiones, en 18 semanas, perdón, y el 61,8% de Fibonacci de retroceso, ¿vale? El soporte sigue siendo el mismo, la media de 200 y la banda inferior del canal. Es cierto que seguimos por segunda semana consecutiva cotizando por la zona alta del canal, pero no es capaz de romperlo, ¿vale? Entonces, no es capaz de romper la resistencia que tenemos aquí señalada. Entonces, bueno, será muy interesante ver porque si realmente confirma la ruptura de esta resistencia, pues sí que podríamos tener un impulso mayor ya buscando los $80.000 por onza, perdón, los $80.000 por Bitcoin y buscando incluso el 50% de Fibonacci, pero si no es capaz y finalmente rechazado, pues podría buscar la zona de soporte de la banda inferior, ¿vale? Del canal en torno a los 70.000. Es decir, tenemos un rango de posibles 8.000 para arriba, 8.000 para abajo, ¿vale? Entonces hay que tener bastante claro lo que puede suceder y que estamos en una situación técnica muy interesante, ¿vale? Es cierto que ya hemos salido de esta sobreventa acumulada que teníamos aquí, ¿vale? Pero todavía el MACD, aunque empieza ya a crecer en terreno negativo, ¿vale? Empieza ya a buscar su línea de cero, todavía los bajistas tienen el control, por así decirlo, ¿vale? Entonces nos enfrentamos a esta resistencia y mientras no rompamos esta resistencia al alza, es muy difícil que podamos tener un fuerte impulso que nos lleve a tener un recorrido interesante en el Bitcoin. Por el contrario, como digo, si no la supera, lo más probable es de que pueda buscar la banda inferior, que sería la zona de soporte activo, ¿vale? El eurodólar, vemos que tenemos también está ahora mismo totalmente, no tiene una tendencia para nada clara. Tenemos un momento lateral importantísimo en el gráfico diario, es decir, un momento lateral en rango, pero bueno, bastante amplio, pero momento lateral al fin y al cabo. Vemos que intentó recuperar esta tendencia blanca que tenemos aquí y bueno, cuando la recuperó rápidamente la ha perdido y otra vez estamos cotizando por debajo. Pero vemos que sus medias móviles, aquí tenemos un cruce de medias, aquí se están otra vez poniendo cerca, planitas. Vemos que las tres medias móviles del gráfico diario están ya muy cerca, ¿vale? Entonces, es posible que pueda haber una ruptura en todos los dos sentidos, tanto la alza como la baja, ¿vale? Porque vemos que el mercado se está cada vez estrechando más en un momento lateral en el cual sus tres medias móviles se están acercando mucho y estamos viendo que se están aprendiendo, ¿vale? Porque la media de 200 está muy cerquita por aquí y aquí tenemos la media de 18 y la media de 40 sesiones. Están muy cerquita de los tres. Entonces, no tiene ninguna tendencia clara. Obviamente, esto dependerá porque el dólar se ha comportado muy bien como activo refugio cuando había tensión bueno, cuando comenzó la guerra en Irán. Pero desde que se habló de la tregua, pues vemos que vamos a perder tracción otra vez a favor del euro, que ha cogido otra vez fuerza. Pero vemos que esta semana, ¿vale? Vemos una, dos, tres, cuatro, cinco velas. Vemos como esta semana es bajista. De hecho, esta semana estamos perdiendo un 0,50%. No es gran cosa, pero es que en el mes ha subido un 1%. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo acabamos la semana que viene, el mes de abril, con el euro. Y por último, los índices americanos, vamos a ver Standard Poor's. Standard Poor's, vemos que nos encontramos en máximos históricos, ¿vale? Hemos vuelto a marcar máximos históricos. Ahora estamos aquí en un pequeño movimiento lateral, apoyándonos, bueno, poquito a poco, tras marcar máximos históricos, estamos entrando en este movimiento lateral.
Tenemos fortaleza en el MACD y en el estocástico, entonces, bueno, puede ser un momento este lateral bastante, bueno, es un momento típico después de marcar máximos históricos, de reevaluar realmente esta zona, ¿vale? Pero no, estamos, no, no hay muestras de debilidad, ¿vale? No hay muestras de debilidad, pero tampoco hay una muestra excesiva de fortaleza, ¿vale? Porque, bueno, superamos máximos históricos anteriores, hemos roto la resistencia, tenemos este soporte claramente aquí y estamos en una semana con un movimiento lateral que no hay claridad. Después de 2 semanas consecutivamente alcistas cuando se anunció el acuerdo de la tregua, ¿vale? Entonces vemos como esta semana claramente vemos que tras anunciarse la tregua, fuerte movimiento alcista, y esta semana que hay más incertidumbre, que no sabemos, las negociaciones no avanzan, aunque se ha prorrogado la tregua, tal, etcétera. Como hemos comentado anteriormente, vemos que la incertidumbre ha vuelto a instalarse en el mercado y estamos otra vez en un momento lateral, que este momento lateral nos dirá si finalmente, según evoluciones, será de continuación de tendencia o de cambio de tendencia. ¿Vale? Veremos qué sucede en los próximos días. En Nasdaq, situación técnica muy similar, ¿vale? Muy similar a lo que estábamos viendo en Standard Poor's. En este caso, sí que es cierto que los resultados empresariales le está beneficiando porque está subiendo un poquito con más fuerza. Este mes sube un 15% prácticamente. Y bueno, vemos que es una situación técnica muy similar a lo que teníamos en Standard Poor's. Mientras que el Dow Jones, ¿vale? Vemos que el Dow Jones todavía no ha sido capaz, aunque sí que es cierto que ha recuperado en las últimas semanas, no ha llegado a marcar máximos históricos ni a recuperar máximos históricos anteriores, ¿vale? Entonces, estamos viendo como después, igual que el Standard Poor's de una fuerte subida de 2 semanas, esta semana ha vuelto a la indecisión y ahora mismo estamos formando la cuarta vela consecutiva bajista en el Dow Jones, ¿vale? Entonces, le está costando recuperar y está yendo con retraso con respecto a los otros índices americanos, ¿vale? Y eso es todo por hoy. Gracias por este webinario. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y buenas tardes.